El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: ¿A quién compararé esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza que se gritan unos a otros diciéndose: hemos tocado la flauta y no han bailado. Les hemos entonado lamentaciones y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ahí tienen un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se acredita por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor va para hablar de la inconformidad en la que está viviendo la gente de su tiempo. Pone el ejemplo de dos grupos de niños. Unos le tocan a los otros para que lloren y los otros no lloran. Y los otros les tocan canciones alegres para que bailen y tampoco bailan. Y se la pasan todo el tiempo reprochándose los unos a los otros. Y luego aterriza de una manera más concreta esto en la realidad de su ministerio, de su misión y en la realidad de el ministerio y la misión de Juan el Bautista. Ayer, si hubiéramos seguido el orden habitual de la liturgia, por lo menos de la feria, que se interrumpió por una fiesta tan hermosa como lo fue la de Nuestra Señora de Guadalupe, por lo menos en los lugares donde no la celebraron, el Señor ponía el ejemplo de Juan el Bautista y decía que entre los nacidos de mujer no había nadie tan grande como él. Y sin embargo, como todavía no había muerto ni llegado a la vida eterna, en el reino de los cielos Juan el Bautista era el más pequeño, pero en esta tierra el más grande. ¿Cuáles son los signos que la Iglesia nos quiere mostrar a nosotros para este tiempo de Adviento a través de Juan el Bautista? Un hombre que se vistió con piel de camello, una vestidura que no era habitual en el contexto religioso, en el contexto social y en el contexto político en el que vivió. Era un loco. Se amarró a la cintura un cordel de cuerina, creo que de cordero, no lo recuerdo ahorita, y se alimentaba de saltamontes y de higos. Hagan de cuenta un completo loco, fanático. Para los criterios actuales de ese momento, nadie iba a hacer eso. Y sin embargo, era Dios en San Juan Bautista que se estaba vistiendo de esa manera, para enseñarle al pueblo qué tipo de obediencia quería Él, qué era lo que quería Él de cada uno de nosotros. Y enseguida, ¿en qué fundamentó su predicación? El mismo rito de purificación de los judíos, pero sintetizado ahí en el Jordán, con las aguas del Jordán, pidiéndole a todos que bajaran a purificarse, pero que antes que se purificaran con esa agua que Él les iba a derramar, tenían que convertirse. Y que el que no se tuviera disposición para convertirse, pues no era aceptado para entrar en el Jordán. Y a todos les decía:
pues por lo menos los evangelistas que son un poco decentes, sí, y tienen pues la finalidad de evangelizarnos a todos, y tienen la conciencia de que están hablando en nombre del Señor, traen estas palabras de San Juan Bautista y les dice a todos: raza de víboras. Dejen de obrar astutamente con los presupuestos religiosos. Porque cuando una persona es una caricatura, un maquillaje de vida cristiana, y no es coherente, es una víbora. Las víboras aparecen mansas, pero son lo más astuto que hay. Y esa especialidad es de Satanás, que se ha metido dentro de la vida cristiana. Hay gente muy astuta para vestirse de buen cristiano, de buen católico, de buen religioso, de buen sacerdote, de buena religiosa, de buen bautizado, de buen obispo. Y tiene esa astucia de presentarse como buen, pero mentira es que por dentro no hay el más mínimo deseo de vivir la exigencia de la fe. Y eso se va notando por las obras. Ustedes fácilmente se dan cuenta cómo la gente lo puede ver, cómo hay una disociación entre la predicación y la vida misma. Cómo es de diferente el discurso en los púlpitos, en las predicaciones, en las enseñanzas, a la vida cotidiana. Cómo es de diferente el amor por la Eucaristía en la palabrería y cómo es de diferente el amor por la Eucaristía en las actitudes. Eso es muy fácil notarlo. Y el que no quiera darse cuenta es porque se tapa los ojos. Y esa persona vive dentro de un irrealismo que termina haciéndole muchísimo daño. Y por eso San Juan Bautista, cuando llama a la conversión, llama a una conversión seria. Este tiempo de Adviento que nos está presentando la figura de Juan el Bautista nos está llamando a eso. Y cuidado con la hipocresía. Cuidado con las apariencias de conversión. Cuidado con la falta de sinceridad con el Señor, porque al Señor nadie lo engaña. Uno puede decir que tiene su conciencia tranquila y puede decírselo a todo el mundo, pero sabemos a la hora del juicio, cuando nos ponemos delante del Señor, cómo estamos. Hay gente que tiene su conciencia tan perturbada que ya no se atreve a leer la Biblia, porque sabe que lo confronta. Eso sí, pero afuera dicen: yo tengo mi conciencia tranquila, porque nunca meditas la palabra del Señor como es. Hay gente que no coge el catecismo de la Iglesia Católica y se hace un buen examen de conciencia a partir de los 10 mandamientos, como nos lo trae la Iglesia en el catecismo, y prefiere buscarse otros exámenes de conciencia que se acomoden a la tranquilidad de su conciencia para que la Iglesia no le perturbe. Eso se llama para algunos tener conciencia tranquila, y eso es pura dictadura relativista. Y le encanta buscar predicaciones, enseñanzas, le encanta buscar libros, le encanta buscar doctrina que se acomode a lo que cada uno piensa. Por eso decía el Señor que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. Poniendo el ejemplo de este siervo malvado, injusto, que estaba actuando avaramente con los dones de su amo. Y su amo se dio cuenta, y cuando se dio cuenta que el amo le iba a quitar todo, dijo: pues ya no tengo amistad con mi amo, se rompió ese vínculo con él, por mi infidelidad voy a hacer amigos acá, con estos que tengo aquí alrededor. Como le pasó a Israel, cuando se puso a hacer amistades con Siria, con Egipto, con Babilonia, con los asirios y con los otros reinos, porque no tenía tranquila su conciencia
y sabía que le había sido infiel al Señor. Y hoy Isaías lo dice: si hubieran sido fieles y obedientes, ustedes hubieran tenido una prosperidad y un éxito como los raudales de un buen río y como las olas del mar. ¿Por qué el fracaso que está viviendo hoy el mundo en una guerra que está destruyendo no solamente materialmente el mundo y la vida humana, sino que está destruyendo psicológica y moralmente a la humanidad? Es más fácil, siendo doloroso y siendo injusto, que ya hubieran tirado esas bombas nucleares, para que la gente no tenga que vivir en el martirio cotidiano de la incertidumbre, que es peor que un tiro en la cabeza que mata inmediatamente, o un impacto donde lo maten a uno inmediatamente, que la forma tan cruel con la que las grandes potencias están asesinando a los hombres hoy a punta de miedo. ¿Y dónde nos vamos a esconder? Incluso hoy hay hasta falsas vocaciones en la vida sacerdotal y la vida religiosa, porque buscan la vida sacerdotal como un refugio frente a los peligros del mundo. Como que si uno metido en la vida consagrada o en la vida sacerdotal o metido en una comunidad o en un movimiento local se fuera a poder refugiar de todos estos peligros. No ven que el peligro más grande lo llevamos dentro y se llama el miedo. Y a ese nadie se le puede esconder, ni siquiera debajo de las cobijas, porque ahí se acuesta con cada uno. Lo único que vence ese miedo, que vence esta incertidumbre, que vence este pavor, es la obediencia al Señor. Vino Juan el Bautista y les pareció un loco exagerado. Los locos son exagerados. Usted pregúntele a un psiquiatra. Una vez yo estuve, un amigo psiquiatra me decía: mira, Omar, las personas que están en unos niveles neuróticos son personas lunáticas, ¿sí? Ellos imaginan un mundo irreal, ¿sí? Y viven de pura alucinación. Entonces son exageradas. Y por eso hay que darles un poco de medicamento para lograr regularles, ¿sí? Y llevarlos a un equilibrio. Porque se descomponen tanto que llevan sus emociones a unos extremos en un mundo irreal. Es como cuando una persona comienza a imaginarse lo que no es. Se imagina de otra lo que esa persona no es, y en sus actitudes no le coinciden, y por allá llegan las descompensaciones, ¿sí? Lo mejor es la palabra del Señor, porque ella nos aterriza en la realidad, nos aterriza donde es. No hay mejor tratamiento psiquiátrico y psicológico para mantener las emociones en un sano equilibrio que la palabra del Señor y la obediencia a la voluntad del Señor. Es la mejor medicina. Eso está comprobado científicamente. En las producciones de, esos líquidos, ya no recuerdo cómo se llaman, dopamina, todo eso que son las que mantienen regulado. Ponga usted una persona a orar en el Santísimo, a meditar la palabra de Dios para que vean. Han hecho experimentos científicos, neuropsicofísicos, de todo esto los han hecho. Y se han dado cuenta, eso es real, de todas las ciencias que intervienen en el sistema nervioso. Y han visto cómo las personas se logran equilibrar. Para el mundo para el mundo que está loco, porque el mundo sí está lunático, ¿sí? Para el mundo que está loco, alguien que viva así, de la Eucaristía, de la palabra de Dios, dice: por está loco, ¿sí? Y ese fue el problema con Juan el Bautista. Cristo tenía una libertad de espíritu tan grande que los pecadores que se convertían y aceptaban su mensaje, iba y se sentaba con ellos, iba a la mesa con ellos, porque eran humildes y aceptaban. Hay un problema muy serio en la iglesia, y es que el Señor nos está llamando a todos a la conversión,
pero falta humildad. Hay gente que dice, sí, yo sé que tengo que cambiar, pero no me lo digan así, dígamelo de otra manera. Bueno, imagínense, el enfermo diciéndole al médico cómo tiene que tratarlo. Ustedes sí pueden creer eso. Eso es lo más ilógico y lo más racional. Doctor, yo sé que estoy enfermo, pero no me trate así, ¿sí? Así estamos hoy. En la iglesia hay muchos, hay obispos con una soberbia, hay sacerdotes con una soberbia, consagrados con una soberbia, laicos con una soberbia. ¿Tú cómo le va? Dice Isaías, el Señor a través de Isaías, el hacha nunca le va a decir al labrador cómo la maneje. Soy yo el Señor. Vino Juan Bautista y dijo, raza de víboras, conviértanse. Imagínense que Cristo fue tan humilde. Para esos que imitan a Cristo, dicen que lo imitan. Cristo fue tan humilde que se fue al Jordán, allá donde Juan predicaba y escuchaba todos estos discursos de Juan. Allá Juan predicando, conviértanse de tantas maldades y los pecadores que hicieron y vivieron una vida inconsistente, háganse bautizar acá en el Jordán para que queden perdonados sus pecados. Y llega Jesús en silencio y allá toda la gente lo vio. Y antes de meterse no les dijo, venga, no vayan a pensar que es que yo soy, no piensen mal de mí, por favor, ¿sí? No vayan a pensar mal de mí, que es que yo soy un pecador. No, Cristo no me puso a decir eso. De hecho, San Pablo en la carta a los Gálatas dice que se hizo pecado sin cometerlo. Y allá entró al Jordán. ¿Y qué vio la gente? Un hombre humilde que aceptó la corrección de Juan Bautista y eso que no tenía pecado. Lo que pasa es que él asumió el nuestro. Benedicto XVI en Jesús de Nazaret trae esto de una manera hermosísima, hablando cómo fue la kenosis del Señor, la solidaridad con nosotros. Y nosotros tan soberbios, ¿saben qué es lo que tiene loca la gente hoy? Enferma, desquiciada, hasta estructuralmente, la falta de humildad. Es una pastillita tan sencilla para aliviarnos de todos los males. Sencilla esa pastillita, se llama humildad. Como David, Señor, reconozco delante de ti mi pecado y mi culpa. Lo tengo siempre al presente. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Señor, en la sentencia tú tendrás razón y en el juicio brilla tu rectitud. Cuando una persona está descompensada neuróticamente es ilógica. Y usted puede decirle todo lo que quiera y no le va a entender. Incluso usted le puede decir, bueno, escríbame en un manual cómo me debo acercar a usted para hablarle, y usted le habla como le escribió en ese manual y tampoco se lo va a aceptar. Saber que la pastilla que nos sana de todos los males es tan sencilla, por eso dice Isaías hoy, si hubieras obedecido, si hubieras sido humilde y hubieras reconocido, no estuvieran pasando todas estas cosas. Humildad. Y el Señor no va a dejar de confrontarnos porque nos ama. Y Cristo vino Juan el Bautista a confrontar porque ya lo había advertido a través de los profetas, que él venía como un bieldo, que venía como lejía. ¿Qué hace la lejía? La lejía en nuestros pueblos acá en Antioquia la utilizan para pelar, quitarle la cascarilla al maíz seco, que es tan dura, no se le quita con cualquier cosa. Hay gente que para quitarle esa cascarilla va a meter el maíz a un pilón y es dele horas y horas y horas y horas. Algunos campesinos utilizan la lejía, que es la ceniza, producto de la quema de grandes temperaturas de fuego para pelar el maíz, y así se pela más rápido, ¿sí? Y dijo el Señor a través del profeta, los profetas, yo enviaré a mi mensajero delante de mí como lejía, porque es que necesito purificarlos. Y este tiempo de Adviento es bellísimo por eso,
porque el Señor nos quiere llevar a un grado de humildad muy alto para que reconozcamos su grandeza y poder experimentar la salud, la sanidad, la curación, la liberación, la salvación que Él nos quiere dar. ¿Por qué creen que a la mujer cananea la tuvo que someter a esa prueba? Primero, como si no la estuviera escuchando. Después, ella siente lo que ha experimentado todo Israel durante mucho tiempo. Es que he sido enviado a otra misión. Es que no puedo dar el pan de los hijos a los perros. Y ella ahí sigue insistiendo, la estaba purificando. Y como fue humilde y se dejó purificar, Jesús la felicitó y le dice: mujer, qué grande es tu fe. Es una fe verdadera, que se realice como tú has querido. ¿Saben cuál es el problema del mundo hoy? La soberbia. ¿Saben cuál es el problema del hombre hoy? La soberbia. ¿Saben cuál es el problema más serio que está teniendo la iglesia? En la misma jerarquía, en los obispos, en nosotros los sacerdotes, en los diáconos, en los religiosos, las religiosas, en los laicos bautizados, es la soberbia. Un corazón soberbio no es capaz de escuchar al Señor. Le fastidia, le repela, le incomoda, porque estamos llenos de presunción. Y la presunción es una falta contra el primer mandamiento, contra la virtud de la esperanza, porque el presuntuoso quiere alcanzar misericordia sin convertirse y quiere alcanzar la gloria sin mérito. Y de eso está llena la iglesia hoy. La gente cree que pecando, siguiendo en el pecado y defendiendo el pecado, se va a salvar. Eso es ilógico. Dice San Juan Crisóstomo que Jesús vino a llamar a la conversión a los pecadores y que se sentaban a la mesa con él, porque no querían seguir pecando. Al Jordán entraban los que no querían seguir pecando. Este tiempo de Adviento es una oportunidad maravillosa que el Señor nos está dando. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga humildad para acoger el llamado del Señor, que lo acoja. El que tenga verdaderamente un corazón abierto para recibir la gracia salvadora y sanadora del Señor, que la reciba. Y el que no, pues no la podrá recibir. El Señor se lo advertía a los profetas: les hablaréis y no los escucharán, pero háganlo, para que después ellos no digan el día del juicio que yo no les hablé. Les dirán, pero endurecerán su corazón. Pero vayan, síganle hablando, para que el día del juicio, cuando yo los llame a mi presencia, no digan que yo no se los dije, que yo a unos sí les dije y a otros no. A los profetas les dijo: los pongo como vigías, no dejen de hablar, que ya el problema no será de ustedes, porque el día del juicio todo eso aparecerá acá. Si no quisieron convertirse, fue porque no quisieron, no porque no les dijeron, no porque no tuvieron los signos, porque los tuvieron. Vino Juan el Bautista y no lo aceptaron. Y vino el Hijo del Hombre y dice: tampoco lo vamos a aceptar porque esa forma de vida no nos parece. Cristo vivía dentro de la libertad de los hijos de Dios. San Juan vivía en una libertad muy grande para hacer la penitencia que hacía. Cristo vivía en una libertad muy grande para obedecer los mandamientos del Señor, y ambos coincidían. No nos dejemos, también lo decía Juan el Bautista, apártense de este mundo perverso y pervertido. Jesús lo decía: cuídense de la levadura de los fariseos, que es pura hipocresía, y cuídense de la levadura de Herodes, que es puro libertinaje. Y hoy el Salmo 1, que es el Salmo de los dos caminos, dice: dichoso el que camina por la voluntad del Señor. Pero qué terrible y qué desgracia para el inicuo, para el que no le obedece al Señor. Porque para los impíos no va a ser así.
serán una paja que las arrebatará el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Miren, toda esta hipocresía que vemos dentro de la iglesia, eso tiene su final, no nos preocupemos. Todo el que no quiere vivir en la santidad, todo eso tiene un final. Todo el que es doble, eso tiene un final. Eso no es eterno. Benedicto XVI en su testamento nos lo dijo claramente. No se preocupen, que todo eso va a caer y todo eso va a terminar. Y por eso tampoco nos dejemos exasperar ni provocar y mucho menos manipular por quien no quiere vivir una vida para el Señor, quien no quiere vivir la santidad. Cuidado, porque lo dice el Salmo, manipulan. Hay que tener la libertad de Jesús. Hay que tener la libertad de Juan el Bautista. Y a quien hoy no está dispuesto a amar la Eucaristía y a vivir de Jesús y solamente del Señor y a buscar la paz en el Señor y a buscar la fuerza para defenderse de la tentación en el Señor, uno por allá detrás de ese no se puede ir. Si uno se va detrás del que confía en sus propias fuerzas, en sus capacidades intelectuales, en sus conocimientos y en sus poderes, así va a terminar uno mal. Pero qué bien va a terminar el que se fía del Señor. Le tocará sufrir el desprecio, el maltrato, la incomprensión, la crítica, no importa, pero su fin será grande, será próspero. Y por eso le pedíamos al Señor esta semana en la oración colecta que no nos dejara desfallecer en nuestra lucha por hacer el bien. Y si no nos hemos determinado, hermanitos, es hora de hacerlo, porque si no nos va a ir muy mal. El reino de los cielos nos espera. La alegría del cielo está muy cerca, muy cerca. Y ya le estamos diciendo al Señor que venga rapidito. Ahorita se lo vamos a decir en la Eucaristía. Entonces el Señor no tarda, vendrá muy pronto a hacer justicia. Dará a cada uno según su obediencia a la voluntad del Padre.